Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Cuando hablamos de la reforma educativa y hablamos de la transformación que hoy estamos viviendo, tenemos que hablar de un cambio integral y profundo del sistema educativo. Eso es lo que genuinamente es la reforma educativa. Sin duda, y ahorita hablaré de ello, las evaluaciones son un tema central y una pieza muy importante del proceso de cambio y de reforma educativa, pero hay que entender que esto tan solo es un instrumento de una reforma mucho más amplia y mucho más profunda. La reforma educativa tiene como propósitos centrales 4 grandes elementos. El primero de ellos, de manera central, es la transformación de las escuelas en México. Una transformación en la organización interna de las escuelas para darles mayor autonomía de gestión, para quitarles carga burocrática, para permitir una mejor interacción en el aula entre el maestro y el alumno y que esto repercuta en incrementar los tiempos que se dedican a la enseñanza y en la calidad de la misma, en un modelo de organización mucho más funcional y radicalmente distinto al que venía funcionando en el sistema educativo. Y también como parte de la transformación de las escuelas tiene que ver su transformación física, que es fundamental. Para poder tener una educación de calidad se requieren también escuelas de calidad y escuelas en condiciones de dignidad. Y por ello, y esto es otra consecuencia positiva de la reforma educativa, que mandató hacer un censo y que hoy nos permite tener datos que antes de la reforma educativa era imposible tener. Previo, era tal el nivel de atraso que se tenía en muchos aspectos, que previo a la reforma educativa en el país ni siquiera, y eso hay que reconocerlo, ni siquiera conocíamos con exactitud cuántas escuelas y cuántos maestros había en el país. Mucho menos podíamos cuantificar y saber con exactitud cuáles eran las carencias de infraestructura que tenían los planteles educativos. Todos las conocíamos de alguna manera, las intuíamos, se veían, pero no estaban cuantificadas ni se sabía con exactitud cuáles eran las carencias. Hoy, gracias a este proceso que ha logrado la reforma educativa, hoy sabemos con toda precisión no únicamente cuántas escuelas hay en el país, sino también, por supuesto, cuántos maestros, pero además hemos logrado hacer un diagnóstico mucho más preciso de las carencias que tienen los planteles. Hoy sabemos, por ejemplo, que desafortunadamente el 11% de las escuelas del país no tienen baños. También sabemos que el 10% de las escuelas no están conectadas a la red eléctrica. Y por eso, una vez que tuvimos el conocimiento y los instrumentos, es que el presidente de la República nos instruyó al secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray Caso, y a un servidor, trabajar en un programa especial que permitiera una inversión adicional y extraordinaria para poder arreglar y dejar en buenas condiciones las infraestructuras de las escuelas que más lo necesitaban. Y así es como la Secretaría de Hacienda presentó un mecanismo financiero novedoso, innovador, que hoy nos permite contar con 50,000 millones de pesos, es decir, casi 3,000 millones de dólares. Esa es la dimensión de la inversión de este programa, para poder arreglar y mejorar a un poco más de 33,000 escuelas en todo el país, beneficiando a 6 millones de alumnos. Escuelas que son las que más lo necesitan y alumnos que son quienes más lo necesitan. Y ese es un pilar fundamental de la reforma educativa, esta transformación física de las escuelas que viene acompañado con la transformación de la organización de las escuelas, y por eso decimos que un paso fundamental en la reforma educativa y en la transformación de la educación es poner a la escuela al centro e ir creando una nueva escuela pública en nuestro país. Un segundo gran objetivo tiene que ver con el apoyo a la profesionalización de los maestros. Sí, por supuesto, con evaluaciones, pero evaluaciones que lo que buscan centralmente es conocer
qué es lo que están haciendo bien los maestros y cuáles son las áreas de oportunidad y de mejora que se tienen. Y a partir de ello, el paso absolutamente fundamental, que es el poder ofrecer una capacitación, un desarrollo profesional continuo de calidad que permita al maestro mejorar y que eso tenga una traducción directa en el aula para que los niños puedan estar recibiendo una mejor educación. Ese es el fin de una profesionalización, por supuesto acompañada de un nuevo sistema que lo que premia es derechos y obligaciones de los maestros muy claros, transparentes y que además pongan en el centro el mérito y el esfuerzo de los maestros para poder hacer una carrera profesional, que no quede sujeta a diversos asuntos como favores políticos o de otro tipo, sino que sea el mérito y el trabajo del maestro el que le permita desarrollar esta carrera enfocada a siempre mejorar o poder tener una mejora continua profesionalmente y que esto se refleje en lo que más nos importa, que es cambiar la educación de los niños y de las niñas y cambiar la dinámica de las aulas. Un tercer objetivo fundamental tiene que ver con los nuevos contenidos, los nuevos planes y programas y por supuesto el modelo educativo que se deriva de esta reforma educativa que hemos planteado. Y esto, como lo he venido anunciando, lo estaremos presentando próximamente, en donde estaremos con mucha claridad presentando el modelo educativo que se deriva de esta reforma, poniéndolo ya en blanco y negro, y por supuesto la presentación de los nuevos planes y programas que estarán implicando los nuevos contenidos, los contenidos que se requieren para las competencias, las habilidades en el siglo XXI y por supuesto también la pedagogía que queremos construir como parte de este cambio educativo. Y finalmente, por supuesto, el que estos cambios y estas transformaciones lleguen a todos los mexicanos, es decir, que este sistema educativo sea más incluyente y sea también mucho más inclusivo, que es fundamental. Desafortunadamente, las desigualdades que tiene nuestro país se han reproducido en el sistema educativo. Y si queremos romper con esas desigualdades, una manera central de atacar el problema es rompiendo con la desigualdad que existe en el sistema educativo y que nos permita llevar mejor infraestructura, mejores maestros, mejores contenidos, mejores escuelas a todo el país, pero además y de manera particular en las zonas más desfavorecidas y que más lo requieren. La solución, el camino para transitar y solucionar y poder disminuir la desigualdad en el país tiene una respuesta en la educación. Y por eso nosotros insistimos que la reforma educativa no es el problema, la reforma educativa es la solución. Poder llevar este cambio y esta transformación educativa a todo el país, pero de manera central a las zonas que más lo requieren, que más lo necesitan, es un vehículo para romper con esa desigualdad. Si logramos llevar educación de mayor calidad, con mejores escuelas, con mejores maestros, con mejores programas y planes de estudio a las zonas más desfavorecidas, vamos a poder contribuir a romper con una desigualdad estructural que se vuelve muy complicado poderla derribar si no es a través precisamente de una educación de mayor calidad. Y por ello, partiendo de este enfoque integral, que es el que realmente contiene y tiene la reforma educativa, es decir, reitero y repito, mejores escuelas, mejores maestros, mejores planes y programas, mejores contenidos, una pedagogía de avanzada en el siglo XXI y por supuesto mayor equidad e inclusión en el propio sistema educativo es como vamos a lograr una transformación de fondo. Y esa es precisamente la pregunta que nos tenemos que hacer como país. Los retos que hoy vive nuestra nación, los retos en un mundo globalizado, de un país que tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio, uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo, que estamos integrados a las principales zonas económicas del mundo, estamos integrados a América del Norte, estamos integrados en América Latina particularmente con la Alianza del Pacífico, por supuesto también con la Unión Europea, con Japón, todos países y regiones con quienes tenemos tratados de libre comercio y próximamente, si prospera, también seremos parte del TPP, es decir, de la región más dinámica
económica de Asia. Frente a ese escenario de un país abierto, globalizado, que tiene que competir con las principales economías del mundo, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué país queremos en el siglo XXI? ¿Queremos un país que pueda avanzar y caminar de ser un país de una renta media a una renta alta para sus habitantes? ¿Queremos un país que esté a la vanguardia del mundo, global, dinámico, compitiendo del tú por tú con las grandes economías del mundo? Queremos además que este sea un país con menos desigualdad, que sea un país más justo, en donde los ciudadanos puedan ejercer sus libertades con mucha mayor capacidad de lo que hoy tenemos. Queremos construir ese país en el siglo XXI, una democracia vibrante, exitosa, en donde todos puedan ejercer sus derechos y en donde compitamos, reitero, de tú a tú con las principales potencias del mundo. Si la respuesta es sí, si ese es el México que queremos construir en el siglo XXI, tenemos que estar claros que no es posible o no será posible construir un país con estas características sin un proyecto educativo claro y de gran potencia. Construir el México del siglo XXI depende de que podamos construir un proyecto educativo sólido, consistente, integral y de una gran potencia. En una sociedad globalizada, en una sociedad del conocimiento, no se puede aspirar a altos niveles de igualdad, a altos niveles de desarrollo, a altos niveles de competencia ni de libertad sin una educación de calidad. Y eso es lo que se busca y lo que se pretende con esta reforma. Un cambio profundo, estructural, en muchos aspectos radical, que permita que el sistema educativo del siglo XXI sea el eje del proyecto de nación que queremos construir como un país exitoso del siglo XXI. Y esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Queremos eso para México o queremos seguir atrapados en el pasado y en los parámetros de las condiciones del siglo XX? ¿Queremos dar este paso y este brinco del siglo XX al siglo XXI o no lo queremos dar? Estamos conscientes que para poder triunfar en el siglo XXI, el centro del proyecto de nación tiene que ser un proyecto educativo que permita que sea a través de la educación, del conocimiento, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, que México dé finalmente el paso de ser un país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y son precisamente también las preguntas que nos deben llevar a concluir que más allá de coyunturas, el proyecto de nación del siglo XXI de México depende de un proyecto educativo sólido y consistente, y que precisamente eso es lo que permite la reforma educativa. Y que por ello, como parte de esta transformación de fondo, lo que hoy presentamos, que puede parecer como un informe de trabajo rutinario, no lo es. Lo que aquí se está presentando como un ejercicio de rendición de cuentas y que además por eso se hace público y transparente, es el ejercicio de un programa que no podemos perder de vista. Es la inversión más grande que se ha hecho en décadas en la infraestructura escolar de nuestro país. Durante décadas no se había invertido lo que hoy se está invirtiendo. Y que este es un paso fundamental en la transformación de la que hablaba y en llevar particularmente condiciones de justicia a las escuelas de las zonas más desfavorecidas del país. Quiero repetir la cifra porque a veces en las cifras nos perdemos. Este es un programa de inversión de infraestructura por 50,000 millones de pesos, es decir, casi 3,000 millones de dólares, que se van a invertir en 3 años. En décadas no había sucedido esto en el país. Poder arreglar en un periodo de 3 años y dejar en condiciones de dignidad a más de 33,000 escuelas es un esfuerzo que no se hacía desde hace muchos años, muchas décadas en el país. Que este impacto vaya a ayudar y a mejorar a 6 millones de alumnos las condiciones en las que están y a un gran número de maestros es algo que no había sucedido. Y por ello, la implementación, los detalles y este tipo de informes son fundamentales para poner en marcha un gran cambio que requiere todo el país.
Por ello, yo ya no repetiré las cifras que ha dado el titular del INIFED sobre los avances que tenemos. Solamente diré que para este año, porque para que las cosas sucedan, tenemos que hacerlas así, paso por paso, ir informando, acelerar donde lo tenemos que hacer, corregir donde tengamos que corregir. Y simplemente quiero recordar que de la meta global de inversión de estos 50,000 millones de pesos para arreglar un poco más de 33,000 escuelas, el compromiso es que este año, es decir, entre finales del 2015 y este año, pero para que cuando concluya el 2016 estemos invirtiendo 25,000 millones de pesos, es decir, la mitad del programa, y que estén arreglados y en condiciones de dignidad 16,500 planteles. Hoy están ya en curso, en obras, casi 3,000 planteles. Tenemos que acelerar el paso. El segundo semestre de este año tiene que ser un segundo semestre en donde de manera conjunta la Federación con los gobiernos estatales aceleremos el paso. Aceleremos el paso para cumplir esta meta y que no nos vayamos a quedar atrás. No nos podemos quedar atrás porque no podemos quedarnos atrás en la implementación de esta transformación educativa que es absolutamente fundamental. Y no nos podemos quedar atrás porque, como lo decía, esto que estamos haciendo será parte de una transformación que va más allá de una coyuntura o que va más allá de una circunstancia en particular. Esta es una transformación que puede cambiar la ruta de nuestro país y que el esfuerzo y que el trabajo que hagamos en cada detalle, en cada esfuerzo que se haga en estos planteamientos, tenemos que entenderlo, que tiene un impacto más allá del día a día, sino que tiene un impacto que trasciende en muchos aspectos lo que queremos lograr como país. Con ello, finalmente, me quiero congratular, quiero felicitar al licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza y a todos quienes trabajan en el INIFED por este esfuerzo, pero también les quiero pedir y volver a dar aquí de manera pública la instrucción de que redoblemos esfuerzos. Que este programa sea exitoso es absolutamente fundamental para el éxito de la transformación educativa. Vamos bien, vamos caminando a buen ritmo, es un nuevo programa. Además, aquí quiero comprometer, como lo hemos venido haciendo en todos los pasos y procesos de este programa, la absoluta transparencia, para que estos informes se hagan de manera periódica, de cara a la sociedad, que todo el mundo conozca cómo vamos y que sepan cuál es el ritmo de ejecución y de la transformación real que tenemos de los planteles. Y lo que les quiero pedir, Héctor, es que no solamente sigamos como estamos trabajando ahorita, que es de manera adecuada, sino que redoblemos esfuerzos. Que tengan en mente que lo que están haciendo no es simplemente cumplir con un programa más o cumplir con su trabajo, sino que lo que están haciendo es un trabajo que tiene el potencial y la capacidad de transformar a México. Y que con esa pasión, con esa concentración y con ese esfuerzo sigamos trabajando para que este año podamos cumplir al 100% la meta de una inversión de 25,000 millones de pesos y 16,500 planteles que ya puedan estar en plena dignidad y operando. Esa es la instrucción a todos los funcionarios que además hoy me acompañan. Les pido que en las diversas áreas y desde su competencia podamos seguir coadyuvando para que este esfuerzo se vuelva una realidad y, por supuesto, reiterarle a el Congreso de la Unión a través de la presidenta de la Comisión de Educación que estaremos siempre a las órdenes para rendir cuentas, para informar sobre la marcha y la ruta de este programa fundamental, pero también de todos los que tienen que ver con el cambio y con la transformación educativa. Siempre estaremos a las órdenes y dispuestos pues a que cuando sea requerido estemos a las órdenes presentando toda la información, platicando y discutiendo todo lo que sea necesario discutir, ya que además somos unos convencidos de que una transformación tan importante como esta es un trabajo de todos, es un trabajo de todos los mexicanos, es un esfuerzo de absolutamente todos y que para lograrlo y que llegue a buen puerto, el diálogo y la convicción son fundamentales para que esto se traduzca en el cambio que todos queremos para México. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.